Hola a todos, comenzando con la ayudantía número 10, nuestro segundo ejercicio. Tenemos un circuito en condiciones iniciales donde aún no se ha conectado el inversor. El inversor se conectará entre los puntos A y B y será alimentado por lo que explicaremos más adelante. Para la primera pregunta nos piden encontrar el valor de la resistencia y de la capacitancia. Luego nos dicen que el factor de potencia es 0.7 y la potencia activa es 2 kilowatts. Se sabe que la potencia aparente en la fuente es V eficaz por I eficaz, por lo tanto la potencia activa y reactiva serán de la misma forma, pero serán multiplicadas por coseno del ángulo o por seno del ángulo, que sería el ángulo del factor de potencia. Luego la potencia activa, como se dijo, son 2000 watts, es igual a 220, que es el voltaje eficaz de nuestra fuente V omega T, por la corriente eficaz, que es nuestra incógnita, por el coseno del ángulo, que sería coseno a la menos 1 es 0.7. Despejamos el valor de la corriente eficaz. Nos da un valor de 12.98, ángulo de 45.57 grados. Luego, como se sabe, la resistencia es el único elemento que consume esta potencia activa. Por lo tanto, la potencia activa es igual a R por la corriente eficaz al cuadrado. Con dicha expresión podemos encontrar el valor de la resistencia. Nos da un valor de R de aproximadamente 11.85 ohm. Para encontrar el valor de nuestra capacitancia se hará mediante el ángulo generado entre la potencia aparente con la potencia activa. Luego este ángulo se puede encontrar como la tangente a la menos 1 de la reactancia total partido de la resistencia, y eso es igual al valor del ángulo de nuestro factor de potencia, que eran 45.57. Se le agrega un signo negativo ya que la naturaleza del factor de potencia es capacitiva. Luego despejamos el valor de esta reactancia total y nos da un valor de 12.095 ohm. También esta reactancia total es igual a la reactancia de la inductancia menos la capacitancia. Despejamos la reactancia del condensador y nos da un valor de 16.807 ohm. Ahí en la reactancia total se me olvidó colocarle el signo negativo, pero luego abajo se corrigió lo dicho anteriormente. Luego, como se sabe, la reactancia del condensador es 1 sobre 2pi por F por la capacitancia. Despejamos el valor de C, que es la capacitancia, y nos da 189.4 microfarads. Continuando, para la segunda parte del ejercicio nos piden encontrar el fasor corriente que se debe conectar al sistema para que se mantenga los 2 kW de potencia activa y considerando un factor de potencia unitario. Para eso nosotros diseñamos nuestro nuevo esquema de circuito, que es el que se puede ver a continuación. En los puntos A y B se conecta una fuente de corriente. ¿Por qué fuente de corriente? Porque esta fuente quedará conectada en paralelo con el capacitor. Esto habla que la carga tiene naturaleza capacitiva, y para naturaleza capacitiva debe usarse un inversor alimentado en corriente, teniendo el circuito equivalente ya mostrado, y la acción del inversor puede modelarse como una fuente de corriente sinusoidal equivalente. Para encontrar el valor del fasor de corriente IAB, es necesario obtener el valor de la corriente que circula por el condensador. Para eso realizaremos un LKB, como se indica en la figura, donde nos queda V omega T más I1, que es la corriente que circula por dicha fuente, por la reactancia más la resistencia. A eso se le suma el valor de la tensión en el condensador, que es lo mismo que el valor de tensión entre los puntos A y B.
Luego, la reactancia de la inductancia es 2pi por F por el valor de la inductancia, como se indica. 2pi por 50 por 15 por 10 a la menos 3. Eso nos da un valor de 4.71 ohm. Luego la resistencia, que ya fue calculada, tiene un valor de 11.85 ohm. El valor de I1, como estamos ante un caso de factor de potencia unitario, este no tendrá un desfase con respecto a la tensión, por lo tanto solo será la potencia, que son los 2 kW que se mantienen, partido los 220, que es el voltaje eficaz. Eso nos da un valor de corriente de 9,09, ángulo de 0 grados. Luego despejamos el valor de la tensión en el condensador. Nos queda 220 ángulo 0, que es el valor de V eficaz, menos el valor de la corriente obtenida por la reactancia total, sumada a la resistencia. Eso nos da un valor de tensión de 120.16, ángulo de menos 20.87 grados. Continuando con este valor de tensión, podemos encontrar el valor de la corriente I2, que es la corriente que circula por el condensador, la cual queda definida como la tensión en el capacitor partida la reactancia del capacitor. Esta reactancia se calcula como 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia del condensador, que ya fue encontrada anteriormente, por lo tanto sería 1 sobre 2pi por 50 por 189.4 por 10 elevado a la menos 6 por J. Resolviendo lo anterior, nos queda que la reactancia es de 16.807 ohm por la parte imaginaria, que como está en el denominador y ahora hay que subirla al numerador, queda con signo negativo esta parte imaginaria y nos queda un valor final de menos 16.807 por la parte imaginaria. Luego el valor de I2 queda definida como la tensión ya encontrada, que son los 120.169, ángulo de menos 20.87 grados, partido el valor encontrado anteriormente, menos 16.807 por la parte imaginaria, dando un valor final de corriente I2 de 7.14, ángulo de 69.12 grados. Con este valor de corriente y el valor de corriente que circula por la fuente podemos encontrar el fasor de corriente IAB, que sería por LKC en el punto A, I2 menos I1, lo cual nos da un valor de 9.34, ángulo de 135.5 grados. Finalizando, para la última parte del ejercicio nos piden utilizar un inversor alimentado en corriente con modulación PWM sinusoidal de corriente, por lo que se explicó anteriormente, y debemos considerar los siguientes parámetros: un voltaje moduladora de 8 volt peak, un voltaje portadora de 20 peak to peak y una frecuencia de portadora de 5 kHz. Además, se cuenta con un filtro que elimina todas las armónicas y nos piden encontrar la amplitud de la fuente de corriente constante encargada de energizar el inversor. Para eso, primero que nada, hay que encontrar el índice de modulación, que, como muestra la expresión, es el voltaje peak de la moduladora partido del voltaje peak de la portadora. Sería 8 partido 10 y nos da un índice de modulación MI de 0.8. Lo siguiente es encontrar el índice de frecuencia, que es la frecuencia de la portadora partido de la frecuencia de la moduladora. La frecuencia de la moduladora es la frecuencia de la red, por lo tanto es de 50 Hz, y el de la portadora es el que nos brinda el ejercicio, que son los 5 kHz. Eso nos da un índice de frecuencia MF de 100. Lo siguiente es encontrar la amplitud de la fuente de corriente encargada de energizar el inversor. Para eso, nosotros igualamos la magnitud del fasor IAB por el índice de modulación por
la amplitud de esta corriente. Eso nos da un valor de 9.35 por raíz de 2, ya que es el valor máximo de nuestro fasor IAB, y eso lo igualamos al índice de modulación por la amplitud dicha. Eso nos da un valor de corriente de IE de 16.52 amperes, y es el valor de nuestra fuente de corriente encargada de alimentar el inversor.